Pues como les acabo de adelantar en el sumario, hoy contamos con Enrique Alcat. Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes y permíteme que felicite a todos los oyentes de tu cadena y por supuesto a vosotros. Muy feliz año. Muchas gracias, Enrique. Igualmente, yo ante todo también quiero agradecerte porque ya participaste al inicio cuando empezamos a nacer con este programa, con uno en concreto con la intervención en uno de los blogs, y te agradezco mucho que ya puedas estar aquí con nosotros en directo. Y además con una amiga como es Marta Olea, a quien creo que conoces. Así es. ¿Qué tal, Marta? Muy bien. ¿Y tú? Estupendamente, por lo que veo, con el nuevo libro. Sí, la verdad es que sí, esta semana se leía la tercera edición, lo cual no está nada mal. Enhorabuena. Muchas gracias. Perfecto, pues Enrique Alcat es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, conferenciante habitual, como decíamos antes, en foro de management a nivel nacional e internacional. Forma parte del Top 10 Business Expert y socio de DIRCOM, a cuyo director general, Sebastián Cebrián, ya entrevistamos en su día. Y en el año 2005 publicó el libro ¿Y ahora qué? Claves para gestionar una crisis y salir fortalecido. En 2009, un nuevo libro titulado 6 recetas para superar la crisis, avalado y alabado por los 6 chefs Adrià, Arzac, Berasategui, Ruscalleda, Santamaría y Subijana. Y ya en 2011 publica su último libro, Influye, sobre el que vamos a charlar un ratito. Yo lo primero que te quería preguntar, Enrique, en los dos libros anteriores a este último hablabas sobre las claves para superar la crisis y salir fortalecidos de ellas. Este tercer libro habla, sin embargo, sobre la influencia. ¿Es la influencia un factor básico también para salir de la crisis? Sí, por supuesto. Los tres libros tienen un denominador común, que es la comunicación, y tanto en temas de crisis como en temas de influencia, yo creo que la comunicación es una herramienta estratégica. En temas de crisis todavía mucho más, ¿no? Porque en momentos pues recesivos y de crisis como el actual, pues las empresas tienen que seguir produciendo y vendiendo, y si no tienen planes de comunicación y planes de comunicación de crisis, pues vamos mal. Yo lo decía en el primer libro que el 95% de las empresas de todo tipo pues tienen alguna vez alguna crisis que afecta a su rentabilidad, a su contabilidad, a su cuenta de resultados y a su percepción. Entonces, pues bueno, si a eso le añadimos que estamos en un momento, pues digamos, malo para todo el mundo, pues todavía se hace más importante. Y respecto al tercer libro, al de la influencia, pues evidentemente yo parto de la base que todo comunica, y ya que todo comunica, pues no nos quedemos solo en comunicar, sino conseguir que la comunicación sea influyente, que consigamos hacer lo que queremos, que consigamos influir en quien queremos, pero que lo hagamos con una serie de valores éticos. Porque, como yo siempre digo al finalizar el programa, no olviden que todo es comunicación. La comunicación es intrínseca al ser humano, ¿no? Sí, por supuesto. Es algo con lo que nacemos desde pequeñitos. Lo que pasa que hay gente que se dedica profesionalmente a ello, y hay mucha gente que, aunque no se dedique profesionalmente a ello, sí que tendría que darle más importancia que la dedica, ¿no? Porque al final, pues como tú bien dices, y así haces gala en tu programa, pues la comunicación lo es todo. Entonces, si la comunicación es todo, pues ¿por qué no la cuidamos mejor? Lo verbal, lo no verbal, los mensajes, la forma de comunicarnos, la forma de influir, etcétera. Yo creo que aquí hay un campo amplísimo por delante, y que ahora tímidamente las empresas empiezan a dar algo de cuenta, pero me consta que todavía queda mucho para hacer. Influye, el título del libro, pero ¿qué es influir y qué diferencias existen con el término manipulación o con el término persuasión? Sí, evidentemente quien conoce las técnicas de persuadir, pues las puede utilizar en positivo o en negativo. Yo pienso que la mentira tiene un recorrido muy corto, y que al final pues las personas que influyen en positivo pues adquieren una serie de valores. Yo siempre pienso que la influencia consiste en que las dos partes ganen, no solo que gane una parte o que una parte gane a costa de hacer perder a la otra. Por lo tanto, para mí, influencia en positivo es hacer, pero hacer que la otra parte gane. Y evidentemente eso requiere pues un ejercicio de preparación, de hoja de ruta, de planificación, etcétera, que aquellas personas que lo tienen en cuenta y se preparan, pues pueden conseguir sus objetivos. Evidentemente, como te decía antes, pues quien conoce estas técnicas también lo puede utilizar en negativo, pero es que al final yo pienso, y así está demostrado, que la mentira tiene un recorrido muy corto en algo tan complejo como es la comunicación. Hablas de la preparación, sé que afirmas que la influencia se forja, que el influyente se hace, quizás muchas veces pensamos que lo influyente nace, pero existe algo innato que es el carisma, que condiciona mucho en cómo influimos o no. ¿Es así? Sí, por supuesto que es así. Evidentemente este libro no es solo para altos directivos o para gente, digamos, con mucho poder, sino que yo diría que este libro es para todo el mundo. Es decir, cualquier persona puede influir en su entorno más cercano, en su grupo de amigos, en su lugar de trabajo,
en la sociedad en la que pertenece y en aquellos sitios donde por una razón u otra pues tiene algún protagonismo. Evidentemente que el carisma pues tiene mucho que ver, pero también como el poder. Lo que pasa es que hay personas que utilizan el poder y el carisma pues de forma negativa. Te voy a poner dos ejemplos. Hay dos grandes jugadores del mundo, reconocidos por todos, que son Messi y Ronaldo. Pues Ronaldo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, pues no ejerce una buena comunicación. Le critican, le silban y no contento con eso, pues él, en vez de tener una actitud humilde, pues encima se rebota contra los demás. Hace unos años vimos como el poder más influyente del mundo y su presidente, George W. Bush, pues ejerció una influencia negativa con el tema de las armas de destrucción masiva. Es decir, tener poder, riqueza, dinero, ser guapo o ser atractivo no es igual a influencia positiva. Entonces, yo creo que quien hace un buen uso de las herramientas de la comunicación puede conseguir una buena influencia. Ello implica, por lo tanto, que la influencia tiene un sello personal único a cada uno, el personal branding, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro de la influencia hay una cosa que yo le dedico mucha atención en el libro, que es tu propia marca, ¿no? Tu propia marca no se detiene nunca. No vale eso de que hoy tengo un mal día y mañana es vacaciones y al otro no puedo. Es decir, te vas construyendo tu marca. Yo siempre digo que la reputación de cada uno se la tiene que construir cada uno, porque si tú no dices lo que haces, otros dirán lo que no haces, y por tanto es mejor que esa reputación te la construyas tú y luego evidentemente que otras terceras personas hablen bien de ti, lógicamente. Hay un refrán que decía, lo importante es que hablen de uno aunque sea bien, lo decían en tono un poco jocoso, pero en cualquier caso la reputación, la marca personal es algo que depende de cada uno. ¿Por qué hoy en día, aun contando con mayor información, la información que nuestros padres y abuelos, nos encontramos con una excesiva influencia negativa en el mundo? ¿Demasiada información quizás que no sabemos procesar y tamizar? Bueno, yo te diría que aquí hay muchos factores. Evidentemente, pues ahora evidentemente estamos viviendo unos momentos pues de desajustes, de falta de valores, de falta de referencias, donde siempre ha vendido más lo negativo que lo positivo. Eso es así, está analizado, siempre vende más una noticia negativa que una positiva. Lo que pasa que tanta carga de negatividad al final es mala y hay un rechazo hacia esas personas, esos medios o esas instituciones que solo venden negatividad. Bueno, yo parto de la base que es siempre bueno ser positivo, no solo porque está demostrado que se vive más, sino porque generas mejores empatías con el mundo con el que vives, en tu lugar de trabajo, con tus jefes, con tus superiores, con tus inferiores, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, etcétera. Bueno, hay una realidad, la negatividad está ahí, no la podemos cambiar, pero hay muchas formas de interpretar esa realidad. Yo, que tengo analizado mucho los procesos de crisis, siempre digo que hay dos tipos de crisis. La crisis real, lo que realmente ocurre, y la crisis mental, que es imaginarnos más de lo que ocurre. Y mucha gente está instalada en la crisis mental, en creer que hay mucho más de lo que ocurre, por miedos, por temores, por el que dirán, porque no ha analizado suficientemente bien la información. Yo creo que en todo proceso como los actuales, pues sí que hay una parte muy importante de realidad negativa, pero hay otra parte añadida que no tiene nada que ver con la realidad. Precisamente en base a eso que comentas, en una parte de tu libro, criticas lo que podemos llamar el término de la depresión, ¿no? Sí. Uno quizás entra en depresión y que me perdonen aquellos que están pues con esta enfermedad, pero yo siempre digo que uno entra en depresión a veces porque quiere, porque se deja. Sí, efectivamente. Yo siempre abogo por cosas muy sencillas y que no requieren gran esfuerzo ni en tiempo ni en dinero, como hacer una vida saludable, tener vivos tus contactos, no quedarte en casa, no ver excesivamente la tele, leer, hacer networking, aprovechar las oportunidades, porque si haces todo ese conjunto de cosas, pues al final uno está más alegre que si no las hace. Es decir, los momentos de estoy en casa y espero que me llamen, pues ya han pasado. Es decir, hay que ser muy proactivo para evitar depresiones y situaciones que a la larga son dañinas para la persona. Insisto, en estos contextos, pues donde todos vemos las cifras, vemos los recortes, vemos las reformas, vemos los millones de puestos de trabajo que se están perdiendo, vemos el desempleo y vemos un panorama con matices, pero más negro que de otro color. Pero dicho esto, yo creo que hay una cosa que ya depende de cada uno, que es el cómo afrontas tú la realidad, cómo afrontas tú tu existencia. Y las personas que lo afrontan desde un punto de vista realista, pero también positivo, pues tienen más posibilidades de superar momentos críticos y momentos de incertidumbre como los actuales. Lo de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no?
Sí, claro, el vaso es el mismo, pero según, no solo si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino de dónde ves el vaso, porque eso también es importante. Entonces, según donde tú sitúes para ver ese vaso, pues podrás verlo mejor o peor. En cualquier caso, hay un ejercicio intrínseco y personal, que es que tú estés preparado, y eso depende de cada uno. Yo creo que la influencia depende de cada uno, la influencia depende de ti, está en ti, y todos podemos influir. Lo que pasa que mucha gente pues no se prepara, lo deja para más tarde, tiene otras prioridades, y luego cuando tiene una oportunidad profesional o personal, pues la deja escapar precisamente porque no estaba preparado. Para mí la preparación es uno de los componentes más importantes del éxito. Precisamente esa era otra de las preguntas que tenía, porque mencionas muchas veces a lo largo de tu libro afirmando que la influencia no se improvisa. Sí, por supuesto. Como decía Churchill, aquella frase famosa de me voy a preparar la improvisación de mañana, pues yo pienso lo mismo. Es decir, quitando excepciones, la gente que triunfa en esta vida es la gente que está preparada. Te pongo un ejemplo. Hay personas que ahora pues están teniendo algunas llamadas pues para cambiar de trabajo o para hacer una entrevista. Entonces hay dos actitudes para tomar esta entrevista. La típica de a ver si tengo suerte y tengo buen día, o dos, a ver si me preparo. ¿Y qué me voy a preparar? Pues me voy a preparar todo lo que pueda salir en una entrevista. Es decir, me voy a concienciar muy bien de por qué quiero este trabajo, me voy a preparar muy bien las preguntas que me puede hacer el entrevistador, y en estas preguntas, pues las preguntas típicas: ¿por qué quiero cambiar de trabajo? ¿Qué puedo aportar a esta organización? Conciliación vida privada, vida profesional, temas de idiomas, y todos aquellos temas donde según lo que contestemos, puede decantar la balanza hacia nuestra candidatura o hacia otra. Y desde mi punto de vista, y sin perder naturalidad, creo que un ejercicio de repasar, de prepararse, pues es mucho mejor, porque te da seguridad, y la seguridad también la transmites. Entonces, este es un ejemplo que a aquellos oyentes que nos estén escuchando ahora, pues que les puede venir bien. Es decir, que no esperen a ver si tengo suerte, que se preparen esa suerte con algo tan sencillo como prepararse muy bien esa entrevista o esa comparecencia. Nos formamos, nos preparamos, pero ¿qué estructura debemos seguir para poder influir? Mira, ya que se trata de un programa de comunicación, pues yo abogo mucho pues para hacer algo lo más parecido posible a un plan de comunicación. Es decir, que te definas unos objetivos principales, unos objetivos secundarios, que establezcas una hoja de ruta, que tengas un timing, que sepas también con quién cuentas, si cuentas con amistades, si cuentas con profesionales, si cuentas con amigos, si estás completamente solo y no cuentas con nadie, que sepas también cuánto tiempo tienes para hacer todo eso. Y para mí algo fundamental, que lo escribas, no solo que lo pienses, sino que lo escribas. Cuando tenemos la capacidad de poner por escrito lo que pensamos, pues eso nos va viendo y abriendo puertas y limando matices. Por lo tanto, está bien tener ideas, está bien prepararse, pero está bien y mucho mejor escribirlas, y de vez en cuando ir repasando lo que tenemos escrito. En el último capítulo del libro mencionas precisamente las 10 técnicas más influyentes. Sí. Brevemente, ¿cuáles son y cómo las trabajamos? Pues sí, en el libro hablo pues de 10 técnicas, y yo hablo pues de, primero, antes que nada, pues tienes que reflexionar, ¿no? Es decir, en el momento en que estés, las circunstancias que tengas, pues cuál va a ser tu discurso y cómo lo vas a adaptar a esa audiencia a la que quieres influir, y esa audiencia pues la tienes que conocer, sea una persona o sean varias. Evidentemente, tus mensajes no son estáticos, los tienes que ir actualizando conforme vayan pasando los acontecimientos. Para comunicar bien, lo que te decía antes, estar preparado y tener muy interiorizados esos mensajes que quieras decir. Por supuesto que lo que te decía al principio de la intervención, tienes que aportar algo, tienes que aportar un valor añadido a las personas que te estén escuchando y a las cuales quieres influir. Todos sabemos que la inteligencia emocional es importante, y para comunicar es muy importante también pues tener en cuenta el mundo y el campo de las emociones. Por supuesto que en comunicación, y tú lo sabes mejor que nadie, pues hay que tener una o dos ideas y hay que repetirlas con cierta frecuencia. Prepárate el lenguaje no verbal, que es más del 60% de cualquier mensaje, tu mirada, tus manos, tus movimientos, tus gestos, tus expresiones. Yo parto de valores éticos, de decir siempre la verdad, lo cual no significa decirlo todo, es decir, pero que todo aquello que digas sea cierto, y que no esperes una oportunidad, que provoques la oportunidad si no te llega, aunque yo creo que todos los días tenemos oportunidades, todos los días nos relacionamos con todo tipo de personas. Y, por supuesto, piensa también que es muy importante la actitud. A veces es más importante la actitud que el conocimiento. Y quien tenga en cuenta estas mínimas reglas y se ponga a ello, pues seguro que va a tener buenos resultados.
Tengo una cita que para mí significa mucho. Me impactó porque la descubrí en una cafetería en Madrid, aprovechando en una ocasión que estaba haciendo un curso, y que dice: puedes ser lo que desees, solo existe un problema, tú mismo. Sí. Es una cita de Charles Chaplin, actor cómico que luego era bastante más serio en la vida privada. Ayer yo pensaba, ¿ocurre que muchas veces no influimos lo suficiente en nosotros mismos? ¿Deberíamos empezar por influir en uno mismo? Pues sí, yo creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer, y así lo tengo en el libro, es que seas tú mismo y que hagas un análisis de tu situación. A veces todos nos creemos mejor de lo que somos y normalmente no es así. Normalmente no es así porque muchas veces no alcanzamos ni la mitad de lo que nos proponemos, suponiendo que a veces nos propongamos hacer cosas, porque muchas veces hay personas que van por la vida sin grandes objetivos, simplemente se dedican más tiempo a hacer que a pensar. Y yo creo que tiene que haber una conexión entre lo que piensas, entre lo que dices y lo que haces, y luego los objetivos que consigues. A veces el gran obstáculo es el miedo que tenemos nosotros mismos de enfrentarnos a la realidad y a las cosas. Por lo tanto, qué duda cabe que un buen análisis personal, yo siempre lo digo, reúnete contigo mismo. Si tenemos que tener reuniones en nuestra empresa o con otras empresas o con algún cliente y perdemos lo que haga falta por llegar a la hora y llevarlo todo preparado y la presentación y demás, ¿por qué no sacamos tiempo para reunirnos de verdad con nosotros mismos? Lo que pasa es que eso lo dejamos, lo vamos posponiendo, y yo creo que eso es un error. Yo creo que de vez en cuando es bueno hacer un paréntesis, a pararse a pensar y ver dónde estamos, dónde queremos estar, qué nos está saliendo bien, qué nos sale, dónde podemos corregir, y es un consejo que yo daría a todos los oyentes de tu cadena. Tienes también un capítulo que habla sobre la influencia 2.0. Yo comentaba al inicio del programa que esta mañana hemos tenido una experiencia muy agradable con un colegio, precisamente hablando de lo que significan las redes sociales, Internet en los niños. ¿Cómo está influyendo realmente Internet sobre la población en general y sobre la infantil o juvenil en general? Bueno, está claro que, lo queramos o no, las redes sociales son una realidad y lo van a seguir siendo, lo cual eso no quiere decir que vayan a permanecer todas tal y como las concebimos hoy día. Yo creo que al final el mercado pues depurará y se quedarán aquí las redes sociales que aporten valor. Dicho esto, pues tampoco se trata, como mucha gente cree, de tener muchos fans, muchos seguidores y muchos amigos. Yo creo que hay que tener los que haya que tener, pero que no todo vale, que no se trata de tener muchísimos seguidores, se trata de tener aquellos seguidores donde realmente puedas ejercer una influencia. Está claro que las nuevas tecnologías pues les llegan antes a las personas más preparadas y a las personas de otra generación pues que ya casi nacen con el iPhone y con el iPad debajo del brazo, ¿no? Bien, está claro que la gente joven pues utiliza todas estas tecnologías pues de una manera mucho mejor que lo que hacemos personas pues que ya tenemos otras edades. En cualquier caso, sigo pensando que todo este boom que estamos viviendo ahora es solo el principio de lo que nos viene, es decir, las nuevas tecnologías, la rapidez con la que se está llegando a comunicar, pues va a cambiar, de hecho está cambiando el panorama, y no solo en los medios de comunicación o de información, sino también en todo tipo de realidades. Yo ante esto diría pues que tampoco caigamos en la moda del momento, es decir, que no nos olvidemos también pues que hay otra realidad que no está en Internet, y esa realidad yo creo que hay que saberla combinar de una forma muy, muy equilibrada. Enrique, ¿cómo crees que las redes influyen en el liderazgo? O sea, tú planteas que hay que influir para alcanzar un liderazgo, y si las redes las pueden potenciar o en cambio son capaces de debilitar. Bueno, claro, es como todo, el uso que tú hagas de tus redes puede favorecer o perjudicar tu liderazgo. Ante esto, pues evidentemente todos sabemos que hay grandes líderes que son ellos mismos los que utilizan las redes sociales, pero también sabemos que hay personas, lo que entenderíamos por negros, que se dedican a gestionar las redes de otros. Dicho esto, pues yo os voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos hay presidentes de grandes multinacionales que son ellos mismos los que cogen Twitter y tuitean. Aquí en España, que yo sepa, no hay ningún presidente del IBEX 35 que, al menos con su nombre, esté en las redes sociales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que algún día veremos algún gran líder, algún gran altísimo presidente de estas compañías que cotizan que estén en las redes sociales. Yo creo que en el fondo sigue habiendo un cierto miedo, pues todos lo vemos, y tú, Marta, que eres especialista en comunicación, lo sabes. Los líderes tienen miedo a comunicar, y lo vemos todos los días porque tienen miedo al error, tienen miedo a equivocarse, y en el fondo pues hay un tema cultural y hay un tema de falta de preparación. Y yo creo que cuando se venzan estos miedos y los líderes estén preparados,
utilizarán las redes sociales con toda naturalidad. Eso en España va a costar más precisamente porque a la comunicación hemos llegado con bastante más retraso que en otros países como por ejemplo Estados Unidos. Es que la principal diferencia es que mientras en comunicación tradicional, como la entendemos habitualmente, está todo muy medido, muy sopesado, muy estudiado. Es decir, un presidente de una empresa del IBEX no se presenta a pelo a una rueda de prensa, sino que hay una preparación previa. En cambio, en las redes sociales no hay preparación. En las redes sociales es espontaneidad y con eso se crece, con ese valor se crece. A ver, es cierto que hay una cierta espontaneidad, pero no es menos cierto también que hay una tableta y una tabla de frases hechas y de mensajes. Es decir, si una empresa tiene una crisis, por decir algo, pues hay un primer filtro de respuesta de pues estamos en contacto, le informaremos cuando sepamos, vamos a analizar este problema que usted nos dice, etcétera. Esto, como todo, es factor tiempo. Es decir, si tú das una respuesta, pero pasado mucho tiempo, el efecto que consigues puede ser pernicioso. Si tú das una respuesta inmediata, pues aunque no tengas la solución al problema, pues ya vamos bien. En cualquier caso, sí que creo que los altos directivos tendrían que utilizar mucho más las redes sociales, y no me refiero solo a las empresas del IBEX, me refiero también a líderes políticos, a empresarios de pequeñas empresas, de empresas familiares, de pymes, porque tienes que ver lo que se está cociendo en el mercado, tienes que estar en el mercado, y qué duda cabe que en otros países que nos llevan en la delantera, pues las redes sociales sirven y muy mucho pues para generar beneficios para las empresas y también para las personas que saben utilizar de forma correcta las redes sociales. Hablas también en el libro, en diversas páginas, sobre la comunicación no verbal, y lo has mencionado antes. ¿De qué forma condiciona esta nuestro poder para influir? Pues yo creo que es fundamental. Los que saben de estas cosas dicen que más del 70% de nuestra comunicación tiene que ver con el lenguaje no verbal, es decir, tu mirada, tus gestos, tus manos, cómo vas vestido, tu sonrisa. Y a veces son cosas que descuidamos, que creemos que con el mensaje ya está todo dicho, y el mensaje es importante, nadie lo niega, pero solo con el mensaje no es suficiente. Por lo tanto, yo abogo, y así lo explico en los cursos de formación que doy a directivos, que además del mensaje tengan en cuenta todo lo demás. Y es algo que tendríamos que tener en cuenta siempre en nuestra actividad diaria, porque todos nos fijamos en los demás, nos fijamos si tus zapatos están limpios, nos fijamos en el color de tu corbata, nos fijamos en tu expresión, en tu sonrisa, en tu amabilidad, y yo creo que esto pues requiere una preparación, requiere un tiempo, es muy importante. Me estaba sonriendo cuando has mencionado lo de la corbata, pues tenía aquí una pregunta un tanto personal. Sí. He visto en unos 7 vídeos tuyos en internet, y en 5 al menos, incluida tu página web, sí, vas con una corbata roja preciosa. Sí. ¿Es tu corbata de la suerte o también los colores son un elemento más aconsejable? No solo es la corbata de la suerte, sino que además, y está estudiado, el rojo da seguridad, da firmeza, y en televisión, por ejemplo, pues tiene un efecto mucho mejor que llevar una corbata de rayas o una corbata de cuadros, por el tema de la imagen. Entonces el rojo pues claro que confiere una cierta firmeza en lo que uno dice, y como tú te has fijado, también se ha fijado mucha gente, y esto no tiene nada que ver ni con ningún partido político ni con el color de ningún banco, porque a veces ha habido gente que me lo ha dicho, digo, no tiene nada que ver con esto. El rojo, como la portada del libro también es roja, te recuerdo que la portada del libro es roja, y el rojo es un color muy llamativo, pero que además da seriedad. Bueno, de rojo son precisamente nuestros colores, un poquito más grana, pero esa es la idea. No sé si, Marta, tienes alguna otra cuestión. No. Bueno, yo quería, para terminar esta entrevista, Enrique, tienes al final 6 páginas de agradecimiento en el final del libro, sí, a personajes de todos los ámbitos profesionales. Como dice el refrán, en esta vida hay que ser agradecido, ¿no? Así es. Porque fíjate, después de escribir el primer libro, la gente, en vez de criticarme alguna página del libro, me dice, ¿y este por qué sale y yo no salgo? Entonces, en esta ocasión dije, le voy a dedicar agradecimientos las páginas que sean necesarias, porque no quiero que nadie quede fuera, ¿no? Por lo tanto, no me ha parecido mal dedicar 6 páginas, porque en el mundo de la comunicación pues estamos en contacto permanente con instituciones, con directivos, con escuelas de negocios, con conferenciantes, con jefes de prensa, con mucha gente, y yo por supuesto que debo mucho a muchísima gente, y también en la contraportada del libro a 9 personas muy influyentes pues que han tenido la amabilidad de poner una frase, ¿no? Pues desde Ferran Adrià hasta Enrique Dans, Isidro Fainé, o Bernardo Hernández, o Sandro Roussel, o el presidente de IRCON, José Manuel Velasco. Pues yo solo tengo una palabra para Enrique Alcat. Gracias.
Y yo tengo dos para vosotros. Muchas gracias. Perfecto. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y buenas tardes. Muy feliz año. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.